El edificio estaba en remodelación. Nadie vivía ahí todavía, solo él, el vigilante nocturno. Se llamaba Carlos, aunque eso no importaba mucho en la oscuridad del concreto y el polvo. Su turno empezaba a medianoche, justo cuando la ciudad exhalaba su último aliento ruidoso y se entregaba a un silencio expectante. Era su primera semana en este lugar, un esqueleto de lo que prometía ser un lujoso complejo de apartamentos. El olor a pintura fresca y a yeso húmedo se mezclaba con el aroma metálico de las herramientas abandonadas hasta la mañana siguiente. La caseta de vigilancia era un pequeño oasis de luz en medio de la penumbra. Sobre una mesa de metal plegable, extendidos como un mapa antiguo, estaban los planos del edificio. Eran su Biblia, su única guía en ese laberinto de pasillos idénticos y habitaciones sin rostro. Cada noche, como parte de su rutina, realizaba una ronda completa. Era un ritual para familiarizarse con el espacio, para asegurarse de que todo estaba en orden, que ningún intruso se había colado para robar cobre o simplemente para pasar la noche. Esa noche, sin embargo, el ritual se sentiría diferente. Comenzó por la planta baja, su linterna cortando la oscuridad en haces danzantes. Todo normal. Subió al primer piso, luego al segundo. El eco de sus botas de seguridad era el único sonido que rompía el silencio sepulcral. Se sentía como el único hombre en la tierra. Al llegar al tercer piso, algo le llamó la atención. Un detalle insignificante, casi imperceptible, pero que encendió una pequeña alarma en su mente. El aire se sentía más denso, más frío. Se detuvo en el pasillo principal, un corredor largo y estrecho, flanqueado por puertas sin terminar. Consultó los planos bajo la luz de su linterna. Tercer piso, a la norte. Según el documento debía haber 5 apartamentos, 5 puertas. Levantó la vista y comenzó a contar, moviendo el haz de luz de una a otra. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Parpadeó. Volvió a bajar la vista a los planos, recorriendo la línea del pasillo con el dedo. No, definitivamente 5. 5 espacios claramente delineados y numerados. Volvió a contar las puertas, esta vez más despacio, como si temiera que el número cambiara si lo hacía demasiado rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Había 6 puertas. No había duda. La última, al final del pasillo, era diferente a las demás. No tenía el hueco para la cerradura ni el espacio para la manija. Era una plancha de madera lisa y oscura, encajada perfectamente en el marco. Tampoco tenía número. En su lugar, justo a la altura donde estaría el pomo, había una marca, una mancha oscura y difusa con la forma inequívoca de una mano apoyada. No era pintura, no era suciedad, parecía más bien una quemadura, una sombra grabada a fuego en la madera. Se acercó con cautela. El frío se intensificó a su alrededor. Era un frío que no venía de una corriente de aire, sino que parecía emanar de la propia puerta. El aire era pesado, cargado de una quietud antinatural. Apoyó la oreja contra la madera, conteniendo la respiración. Silencio, nada. Solo el zumbido de su propia sangre en los oídos. Regresó a la caseta, el corazón latiéndole un poco más rápido de lo normal. Desplegó los planos sobre la mesa una vez más, estudiándolos con una atención casi febril. Quizás se le había pasado algo. Una nota al margen, una revisión de última hora, pero no. La habitación simplemente no existía. No había ningún error de impresión, ninguna anotación. El espacio donde debería estar esa sexta puerta, según el plano, era simplemente una pared sólida, parte de la estructura del apartamento número 5. Entonces lo escuchó, un sonido, débil pero claro, un golpe seco. Venía de la dirección del tercer piso. No fue un golpe fuerte, como algo que se cae. Fue preciso,
deliberado, como si alguien diera un toque con los nudillos, un aviso. Instintivamente miró el reloj de su muñeca. 12:30, media hora exacta desde el inicio de su turno. Se quedó quieto, escuchando. El único sonido era el zumbido del viejo ventilador de la caseta. Quizás fue su imaginación. El edificio crujía constantemente. Eran los sonidos normales de un lugar así. Pero entonces el golpe se repitió. Toc. Esta vez sonó más cerca, pero no venía de la puerta. Parecía venir de la pared a su lado. Se giró bruscamente apuntando con la linterna a la pared de yeso. Nada, solo la superficie blanca y polvorienta. La lógica le decía que era imposible. El sonido no podía viajar así, a menos que... El tercer golpe lo heló por completo. Toc. No vino del pasillo ni de la pared junto a él. El sonido, increíblemente, provino de la mesa, de los propios planos. Su mirada se clavó en el papel, en el dibujo del tercer piso, justo en el espacio en blanco donde debería estar la pared sólida. Una pequeña marca oscura, como una quemadura de cigarrillo, había aparecido. Pulsaba suavemente, al ritmo de un corazón imposible. Un sudor frío le recorrió la espalda. El edificio no estaba vacío, solo estaba incompleto. Y esa habitación, la que no existía en el papel, pero sí en la realidad, no quería ser ignorada, no quería quedarse fuera de los planos. Quería ser reconocida, quería ser contada. De repente, una ráfaga de viento helado azotó la caseta, haciendo que los planos se agitaran violentamente sobre la mesa. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiéndolo en una oscuridad total. Solo le quedaba la linterna. La encendió con manos temblorosas apuntando hacia la puerta de la caseta. Estaba cerrada, tal como la había dejado, pero a través del cristal, en la penumbra del exterior, le pareció ver una figura de pie, una silueta alta y delgada, inmóvil. El walkie-talkie en su cinturón cobró vida con un chirrido de estática. No era la voz de su supervisor, era un susurro, una voz rasposa y gutural que parecía arrastrarse desde el otro lado. «Contaste mal», dijo la voz. «Falta una». Carlos retrocedió tropezando con su silla. Su espalda golpeó la pared del fondo. El haz de su linterna temblaba, dibujando arcos frenéticos en la oscuridad. El susurro volvió. Esta vez parecía estar justo en su oído. «Siempre falta una». Miró de nuevo los planos sobre la mesa. La pequeña marca oscura había crecido. Ahora tenía la forma distintiva de una mano que parecía estar presionando contra el papel desde el otro lado, tratando de atravesarlo. Desde el interior del plano sonó un nuevo golpe, y otro más rápidos, más insistentes. Ya no eran toques, eran golpes desesperados, como los de alguien atrapado, alguien que exige salir, y no solo sonaban desde el papel. Ahora los golpes resonaban por todo el edificio. Venían de todas partes, de las paredes, del techo, del suelo bajo sus pies. El esqueleto de concreto y acero se había convertido en una caja de resonancia para una presencia que despertaba, y él estaba atrapado en el centro. La puerta sin número no era una entrada a una habitación, era una herida en la realidad, y estaba empezando a sangrar. Regresó a la oficina a toda prisa, con el corazón martillándole el pecho. Cerró la puerta con llave, un gesto casi inútil contra el miedo que lo seguía como una sombra. Sobre la gran mesa de roble, desplegó los planos una vez más, con manos temblorosas. Sus ojos, inyectados en sangre por la falta de sueño, repasaron cada línea, cada cota, cada especificación técnica. El proyecto del edificio Centinela, su obra magna. Revisó cada piso, cada pasillo, cada rincón con una desesperación creciente. No había errores. El diseño era perfecto, impecable.
El tercer piso lo revisó una y otra vez. Tenía 5 cuartos. 5. Ni uno más ni uno menos. Era matemática pura, una verdad inmutable grabada en tinta sobre papel. Sin embargo, a pesar de la certeza de los planos, la duda lo corroía. El recuerdo de esa puerta extra era demasiado vívido, demasiado real. Se frotó los ojos intentando borrar la imagen. Tal vez era el estrés. Semanas de trabajo sin descanso, noches en vela perfeccionando cada detalle. Quizás su mente agotada le estaba jugando una mala pasada. Se recostó en su silla, el cuero frío contra su espalda sudorosa, y cerró los ojos, tratando de encontrar una explicación lógica, racional. Pero en la oscuridad de sus párpados, solo veía esa puerta de madera oscura, sin número, desafiando la lógica de su creación. De repente un sonido lo hizo saltar. Escuchó pasos arriba, ligeros, casi furtivos. Se congeló. Su oficina estaba en el segundo piso. El tercer piso estaba completamente vacío. Un cascarón de hormigón y varillas de acero a la espera de los acabados. Nadie debería estar allí. Nadie podía estar allí. El sonido se detuvo, dejando un silencio aún más pesado que el ruido. Su pulso se aceleró. ¿Habían entrado obreros sin avisar? Imposible. Él tenía la única llave de acceso general después del cierre. Armándose de un valor que no sentía, se levantó. Dejó los planos sobre la mesa y subió con un cuidado infinito, conteniendo la respiración a cada escalón. El polvo de la construcción flotaba en el aire, dibujando halos fantasmales alrededor de las luces de trabajo. Al llegar al tercer piso, el pasillo se extendía frente a él, idéntico a como lo recordaba. Las mismas paredes desnudas, el mismo suelo de cemento. Y al final estaban las puertas. Contó 1, 2, 3, 4, 5 y luego 6. Había 6 puertas. La sexta seguía allí, al final del corredor, exactamente donde no debía estar. Sin número, sin identificación. Era una anomalía, un error en la matriz de su realidad. Se acercó lentamente, con el eco de sus propios pasos como única compañía. La marca oscura en la madera, esa que parecía una mancha de humedad, ahora era más grande, más definida. Ya no era una simple mancha. Parecía la impresión de varias manos superpuestas, como si muchas personas hubieran estado tocando la puerta al mismo tiempo, tratando de salir o de entrar. La madera parecía absorber la luz, creando un vacío en medio del pasillo. Fue entonces cuando el aire a su alrededor comenzó a vibrar. No era un temblor, era una resonancia, una frecuencia baja que le hacía crujir los dientes y le ponía la piel de gallina. Provenía de la puerta y desde adentro, desde el otro lado de esa barrera imposible, llegó un susurro. No eran palabras, no era un idioma que pudiera entender, era un murmullo colectivo, la suma de innumerables voces hablando a la vez, una cacofonía de lamentos, ruegos y advertencias que se arremolinaban en un torbellino ininteligible. La cantidad era abrumadora, demasiadas voces para un solo cuarto, demasiadas almas atrapadas en un espacio que no existía. En su mano, el rollo de planos que había agarrado instintivamente antes de subir comenzó a temblar, no por su propio pulso, sino por una fuerza propia. Lo desenrolló con dedos torpes y observó con horror lo que sucedía. Justo en la sección del tercer piso, una nueva línea apareció. No era tinta, no era grafito. La línea se grabó a sí misma en el papel, como una cicatriz que se formaba en tiempo real. El papel se tensó y se rasgó solo, siguiendo el contorno de un nuevo espacio, un cuarto extra. Apareció exactamente donde él estaba parado, frente a la sexta puerta. El plano se estaba actualizando, no por la mano de un dibujante, no por una revisión del proyecto,
se actualizaba por algo más, algo que estaba alterando la realidad misma, reescribiendo la arquitectura del edificio desde sus cimientos. La lógica, la física, las reglas que él conocía se desmoronaban ante sus ojos. Este cuarto no fue construido, había nacido. Y entonces el golpe volvió, desde el interior de la puerta, 3 veces, un ritmo seco, deliberado, toc, toc, toc. No era un golpe de pánico, era rítmico, casi ceremonial, como si estuviera pidiendo entrada, o peor aún, invitándolo a entrar. Retrocedió un paso, el terror helado recorriéndole la columna vertebral. Miró la puerta, y donde antes solo había madera lisa, una manija de latón antiguo comenzó a materializarse. No apareció de golpe, creció, se formó a partir de la nada, molécula a molécula, como un tumor metálico que brotaba de la madera. El latón brillaba con una luz enfermiza bajo las luces de construcción. No giró, simplemente estaba ahí, una promesa de acceso a lo desconocido. El pasillo a su alrededor pareció estrecharse. No era un cambio físico, las paredes no se movieron. Fue una contracción visual, una distorsión de la perspectiva, como si la puerta estuviera succionando el espacio hacia ella, convirtiéndose en el único punto focal de la existencia. Todo lo demás se desvanecía en la periferia, y la puerta ahora tenía un número. No estaba pintado ni grabado, simplemente apareció sobre la madera, oscuro y definitivo. No era el número 6 como la lógica dictaría, era el siguiente, un 7, pero no un 7 normal. La grafía era extraña, angulosa, casi como un símbolo arcano. El número del cuarto que no existía. La manija de latón comenzó a girar, lentamente, por sí sola. Un chirrido metálico cortó el aire. Un sonido que prometía revelar lo que se ocultaba en las profundidades de esa habitación imposible. Él sabía que no debía quedarse. Sabía que debía correr, huir de ese lugar, de ese edificio maldito que había creado. Pero sus pies estaban clavados al suelo, sus ojos fijos en la puerta que se abría hacia la locura. La oscuridad que se filtraba por la rendija no era una simple ausencia de luz. Era una oscuridad viva, palpitante, que lo llamaba por su nombre. Y en el coro de susurros que emanaba del interior, una voz se alzó por encima de las demás, clara y fría, diciendo una sola palabra: bienvenido. La noche del martes comenzó como cualquier otra. Una ronda de vigilancia más en el edificio Meridian, un gigante de concreto y acero que se alzaba orgulloso en el centro de la ciudad. Mi nombre es Julián, y durante los últimos 5 años, mi trabajo ha sido asegurarme de que cada puerta estuviera cerrada, cada pasillo vacío y cada sombra estuviera exactamente donde debía estar. Era un trabajo monótono, predecible. Me gustaba así. La previsibilidad era un lujo en un mundo que parecía cambiar a cada parpadeo. Esa noche, sin embargo, algo se sentía diferente. Un silencio más denso, una quietud que no era de paz, sino de expectación. Caminaba por el pasillo del piso 14, mis pasos resonando en el mármol pulido. Era mi última ronda antes de entregar el turno. Linterna en mano, el cono de luz bailaba sobre las puertas de caoba, cada una con su número de latón reluciente. 1401, 1402, 1403, todo en orden. Pero al llegar al final del pasillo, donde se suponía que debía estar el muro que daba a la escalera de servicio, había una puerta que no recordaba haber visto antes. No era una puerta nueva. Parecía tan antigua como el propio edificio, con la misma madera oscura y el mismo pomo de latón. Pero lo más extraño era el número. No era un número fijo. Las placas de metal parpadeaban, cambiando, como un reloj digital averiado. Vi un 1408, luego un 1412, luego un número que parecía ilegible,
una combinación de símbolos que no pertenecían a ningún sistema numérico que yo conociera. Era como si la puerta estuviera buscando algo, probando combinaciones hasta encontrar la correcta. Un escalofrío me recorrió la espalda. Di un paso atrás, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Mi instinto me gritaba que me diera la vuelta y me fuera, que fingiera no haber visto nada, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad humana, me mantuvo allí. Intenté dar otro paso atrás, pero algo me detuvo, el pasillo. No me dejó. La pared detrás de mí, que debería haber estado a unos pocos metros, parecía ahora a una distancia inalcanzable. Se había alargado, no en distancia física, no como si las paredes se hubieran movido, era más sutil, más perturbador, se alargó en tiempo. Cada intento de levantar el pie se sentía como si estuviera moviéndome a través de melaza. Cada paso tardaba una eternidad en completarse. El pánico comenzó a burbujear en mi pecho. Estaba atrapado en mi confusión. El rollo de planos del edificio, que siempre llevaba sujeto a mi cinturón, se soltó y cayó al suelo. Aterrizó con un ruido sordo y, para mi horror, se abrió solo. Se desenrolló por el suelo de mármol como una alfombra viva. La luz de mi linterna iluminó las líneas azules y blancas. Era el plano del piso 14. Busqué con la mirada el final del pasillo, donde debería haber un muro, pero no lo había. En su lugar, dibujado con la misma tinta precisa que el resto del edificio, había un cuarto extra. El cuarto extra ya no era extra, estaba perfectamente integrado en el diseño, numerado, como si siempre hubiera estado allí, como si mi memoria, mis 5 años de caminar por ese mismo pasillo, fueran una mentira. Justo en ese momento, la puerta frente a mí se abrió, sin el más mínimo ruido, ni un crujido de bisagras ni el clic del pestillo. Simplemente se deslizó hacia adentro, revelando una oscuridad absoluta. El aire que salió de dentro estaba frío. No era el frío de una corriente de aire o de la falta de calefacción. Era un frío por ausencia, ausencia de calor, de vida, de sonido. Era el frío del vacío. Mi cuerpo temblaba, pero mis pies, contra toda lógica y voluntad, me llevaron hacia adelante. Crucé el umbral. Dentro no había un cuarto. No había paredes, ni muebles, ni ventanas. Solo pasillos, interminables pasillos que se bifurcaban y se cruzaban en ángulos imposibles, idénticos al que acababa de dejar atrás. Era un laberinto de ecos, una repetición infinita del mismo espacio. Miré hacia atrás, pero la puerta por la que había entrado ya no estaba. Solo otro pasillo idéntico extendiéndose hacia la nada. Empecé a caminar. ¿Qué más podía hacer? El silencio era absoluto, hasta que escuché pasos. No eran los míos, eran más ligeros, casi un susurro sobre el mármol. Venían de adelante, luego de detrás, luego de los pasillos a mi izquierda y a mi derecha. Estaban en todas partes, un eco fantasmal que me rodeaba, siempre a la misma distancia, siempre fuera del alcance de mi vista. El pánico se convirtió en un terror helado. No estaba solo. Las luces del techo, paneles cuadrados empotrados, se encendían a medida que pasaba por debajo de ellas, pero solo cuando estaba directamente debajo. No se encendían antes para iluminar mi camino, ni se quedaban encendidas después. Simplemente parpadeaban a la vida justo encima de mí y se apagaban en cuanto daba un paso más, sumergiendo el camino recorrido de nuevo en la oscuridad. Era como si el propio edificio me estuviera observando, siguiendo mi progreso, concediéndome solo el mínimo de luz necesario para seguir adelante. De repente, un ruido a mis pies me hizo saltar. El plano. Había olvidado que todavía lo sostenía en mi mano temblorosa. Se había vuelto a mover. Lo abrí y la luz de mi linterna reveló algo nuevo. El dibujo había cambiado otra vez. Ya no era solo el piso 14, ahora mostraba una estructura vastísima, laberíntica,
con cientos, quizás miles de cuartos. Todos los pasillos que mostraba el plano terminaban en un cuarto sin salida. Un escalofrío me recorrió cuando encontré un pequeño punto rojo parpadeando en uno de esos pasillos. A su lado una pequeña anotación: usted está aquí. Y luego vi mi propio cuarto, mi propio cubículo en el diseño, con mi número de empleado. Estaba incluido en el plano. Detrás de mí, un sonido sordo y definitivo rompió el silencio. El sonido de una puerta pesada cerrándose. El pasillo pareció contener la respiración por un momento y luego exhaló. Sentí una presión sutil, casi imperceptible. Las paredes se estaban acercando, no de forma rápida o violenta. Se movían con una lentitud deliberada, decidida, como los músculos de una bestia gigante que se contrae. El espacio a mi alrededor se estaba reduciendo. Inexorablemente, levanté la vista hacia la puerta más cercana. El número en ella, que había estado parpadeando caóticamente, se detuvo. Se fijó en una secuencia de dígitos que reconocí al instante. Era mi número de identificación de empleado, el mismo que estaba en mi tarjeta, el mismo que estaba anotado en el plano. Y entonces, con una claridad tan fría y cortante como el aire de aquel lugar, lo entendí todo. Mi trabajo, mis rondas, mi supuesta vigilancia. Era una farsa. Yo no vigilaba el edificio, nunca lo hice. El edificio me vigilaba a mí. Yo no era un empleado, era una pieza, era parte del inventario. Y el plano, ese mapa viviente de una arquitectura imposible, necesitaba completarse. Necesitaba que cada espacio estuviera ocupado, que cada número tuviera su correspondiente habitante. La puerta con mi número se abrió lentamente, invitándome a entrar en la oscuridad. Los pasos a mi alrededor se detuvieron. El laberinto entero estaba en silencio, esperando. Yo era la última pieza del rompecabezas, y mi lugar, finalmente. La noche caía sobre la ciudad, pero para mí apenas comenzaba. Otro turno como vigilante nocturno en el edificio Centinela, un gigante de hormigón y cristal que parecía respirar en la quietud de la oscuridad. Mi rutina era siempre la misma: recorrer los pasillos, comprobar las puertas, escuchar el silencio. Pero esa noche el silencio tenía una voz diferente. Al llegar al ascensor, noté algo extraño. El panel digital, que siempre mostraba el piso actual con una luz verde y constante, parpadeaba erráticamente. Los números subían y bajaban sin sentido, como si el ascensor tuviera vida propia, indeciso sobre a dónde ir. Pensé que sería un fallo eléctrico, algo común en edificios tan grandes. Pulsé el botón del tercer piso, mi punto de partida habitual. Las puertas se cerraron con un suspiro metálico y el ascensor comenzó su ascenso. Pero en lugar de detenerse en el 3, siguió subiendo. 4, 5, 6. La luz interior parpadeó y se apagó, sumiéndome en una oscuridad casi total, rota solo por el parpadeo frenético de los números. Sentí un vuelco en el estómago, una sensación de vértigo que no era normal. El ascensor se detuvo de golpe. La luz volvió. El panel mostraba un número que no debería existir: 13. Este edificio solo tenía 12 pisos. Las puertas se abrieron a un pasillo que no reconocí. Era más largo, más estrecho. Las paredes parecían sudar una humedad fría y el aire era pesado, cargado con el olor a cemento fresco y algo más, algo orgánico, terroso. Las luces del techo eran débiles, proyectando sombras que danzaban y se retorcían en las esquinas. Mi corazón latía con fuerza. ¿Cómo era posible? Llevaba meses trabajando aquí. Conocía cada rincón, cada grieta. Saqué mi linterna y avancé con cautela. Las puertas de las oficinas estaban todas cerradas, pero no tenían números ni placas con nombres. Eran solo planchas de madera oscura, idénticas y mudas. Mientras caminaba, un susurro helado recorrió el pasillo. Parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. No eran palabras, sino un murmullo colectivo, como el de una multitud lejana. Me detuve.
aguzando el oído. Las voces se hicieron más claras. Hablaban de planos, de líneas, de espacios vacíos que necesitaban ser llenados. Una sensación de pánico empezó a apoderarse de mí. Esto no era real. Tenía que ser una pesadilla, un truco de mi mente cansada. De repente, un sonido metálico me sobresaltó. Al final del pasillo, una de las puertas sin número se abrió lentamente, chirriando sobre sus goznes. La oscuridad al otro lado era total. A pesar de que cada instinto me gritaba que huyera, una curiosidad morbosa me empujó a acercarme. Asomé la cabeza. Dentro había una pequeña habitación vacía, excepto por un único objeto en el centro del suelo, un rollo de papel amarillento atado con una cinta roja. Era un plano, lo recogí. Mis manos temblaban mientras deshacía el nudo. Al desplegarlo vi el diseño de un edificio. Reconocí la planta baja, los primeros pisos. Era el edificio Centinela. Pero había algo más. En la parte superior, donde debería terminar el piso 12, había un nuevo nivel dibujado con una tinta extrañamente fresca. El piso 13, y en ese piso, una habitación estaba marcada con una X roja, la misma habitación en la que me encontraba. El plano se me cayó de las manos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Fue entonces cuando lo vi. En la puerta de la habitación, justo a la altura de mis ojos, había una marca, un símbolo grabado en la madera, oscuro y antiguo. Era una espiral, con líneas que se expandían hacia afuera. Instintivamente miré mis manos. En la palma de mi mano derecha tenía una cicatriz casi idéntica, un recuerdo de un accidente de la infancia, pero ahora bajo la luz tenue. La cicatriz parecía brillar con una luz tenue y rojiza. El número en el panel del ascensor dejó de moverse. Se fijó en la puerta, la mía. El plano cayó al suelo. Todas las líneas estaban completas. El edificio estaba terminado. Las luces se estabilizaron. El pasillo dejó de respirar. Las voces callaron. Miré mis manos otra vez. Las marcas estaban ahí, como las de la puerta, oscuras, antiguas. Entendí que no había escapatoria. Empujé la puerta, pero no para salir, para entrar. Dentro había una mesa, una silla, y sobre la mesa planos nuevos, todos iguales, todos incompletos. El reloj en mi muñeca marcaba exactamente la medianoche. En ese preciso instante escuché pasos afuera, en el pasillo, pasos torpes, desorientados. Era el sonido de otro vigilante, uno nuevo. Me di cuenta de la terrible verdad. El edificio necesitaba expansión, más pasillos, más cuartos. El mío ya estaba lleno. El plano sobre la mesa se abrió solo. Una línea de tinta fresca apareció sobre el papel, dibujando el contorno de una nueva pared donde antes no había nada. Junto al plano había un lápiz de carpintero, viejo y gastado. Lo tomé. Su madera se sentía extrañamente familiar en mi mano. Por primera vez entendí mi propósito. Yo no era un vigilante, era un constructor. Desde dentro de mi nueva habitación, mi nueva celda, escuché un golpe, 3 veces. Sonó lejano, como si viniera del tercer piso. Sabía lo que significaba. Una puerta nueva había aparecido, sin número, esperando a su próximo ocupante. El edificio no estaba embrujado, no en el sentido tradicional. Solo se construía a sí mismo, noche tras noche, usando como ladrillos a las personas que, como yo, se perdían en sus pasillos. Personas que no aparecen en los planos originales, pero que se convierten en parte de su estructura eterna. Mi mano se movió, casi por voluntad propia. El lápiz se deslizó sobre el papel, trazando una nueva línea, un nuevo corredor en el laberinto. El edificio crecía, y yo, ahora, era parte de su crecimiento, para siempre. Si alguna vez trabajas de noche, en un edificio que parece demasiado silencioso, presta atención a los detalles, a los ascensores que no van a donde deberían,
a los pasillos que no recuerdas. Y si escuchas susurros que hablan de planos y espacios vacíos, corre, porque el edificio podría tener hambre y podría estar buscando un nuevo arquitecto. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustó, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más relatos como este. Nos vemos en la próxima sombra.